En tan solo 6 años, Perú ha visto gobernar a 6 presidentes en un entorno político cada vez más inestable, posicionando a Ollanta Humala como el último mandatario en completar el tiempo previsto para su funcionalidad en Palacio de Gobierno. De los últimos 6 presidentes, solo 2 llegaron a su cargo por elecciones democráticas, los otros 4 por sucesión constitucional. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué tuvieron que dejar sus cargos los mandatarios? 28 de julio 2016. El representante del Partido Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, asume la presidencia tras haber ganado en la segunda vuelta electoral, venciendo a la candidata Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular. Durante su gobierno, se buscó promover la inversión y la infraestructura privada para impulsar el crecimiento económico, las reformas educativas y la reducción de la burocracia. No obstante, durante diciembre del 2017, Pedro Pablo Kuczynski fue relacionado estrechamente con el escándalo Lavallato. La opinión pública motivó que la Cámara solicitara su vacancia. Además, en el mismo lapso de tiempo, se descubrió que Pedro Pablo Kuczynski había negociado con Kenji Fujimori, hermano menor de Keiko Fujimori, la compra de votos para no ser destituido a cambio de la liberación de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Actualmente sigue su proceso judicial en libertad por el delito de lavado de activos. 23 de marzo 2018. Sucediendo a Pedro Pablo Kuczynski, el ingeniero civil, exgobernador regional de Moquegua, ex embajador del Perú en Canadá, el vicepresidente elegido por PPK, Martín Vizcarra, asume la presidencia. Vizcarra enfocó gran parte de su mandato en promover reformas políticas y judiciales para combatir la corrupción. También decidió continuar con proyectos de infraestructura iniciados en administraciones anteriores y comenzó con algunos nuevos con la finalidad de impulsar el desarrollo social del país. No fue elegido por el pueblo, pero gozó del apoyo popular en el primer año de su gobierno. Sin embargo, el 83% de aprobación que había logrado conseguir se fue en picada cuando al año y medio de su gestión, durante septiembre del 2019, Vizcarra disolvió el Congreso, desencadenando una crisis política que llevó a tomar la decisión de elecciones parlamentarias extraordinarias en enero de 2020. Martín Vizcarra enfrentó su proceso de destitución presidencial en noviembre del 2020, con los cargos finales de corrupción durante su periodo como gobernador de Moquegua. Finalmente, fue destituido el 9 de noviembre de 2020, bajo la modalidad de permanente incapacidad moral para gobernar. La incapacidad moral del cual habla la Constitución en su artículo 113, ¿no es cierto? La verdad, no ha sido desarrollada desde ningún marco jurídico a efecto de establecer la posición objetiva de lo que es realmente incapacidad moral. Sin embargo, esa figura gaseosa está inmersa en el marco jurídico constitucional a libre albedrío del Congreso, quien lamentablemente ha usado, ¿no es cierto?, groseramente esta figura constitucional para provecho de sus intereses. En consecuencia de la destitución del expresidente Martín Vizcarra, Mercedes Araoz asume el cargo como presidenta interina. Llevó a cabo algunas funciones presidenciales como la toma de juramentos a ministros y la emisión de comunicados. Su mandato fue objeto de controversia y debate, ya que algunos sectores políticos y la población misma cuestionaron la legitimidad de su presidencia interina debido al contexto de disolución del Congreso y a la rápida sucesión de eventos. El 1 de octubre de 2019, el Congreso destituyó a Mercedes Araoz y eligió a Manuel Merino como nuevo presidente del Perú. 10 de noviembre 2020. El ex miembro del Partido Acción Popular asume la presidencia del Perú. Sin embargo, su mandato apenas duró 5 días, debido a las intensas protestas contra su nombramiento, aquellas que dejaron 2 fallecidos y un centenar de heridos. Finalmente, presentó su renuncia el 15 de noviembre del mismo año. Se convirtió en uno de los presidentes cuyo mandato constitucional fue el más breve en la historia del Perú, y tras su renuncia, Merino enfrentó severas investigaciones por la responsabilidad de las muertes originadas durante las protestas, de las cuales la Cámara lo exculpó en junio del 2022, y por ende no fue investigado. No fue denunciado directamente al Poder Judicial, sino que fue denunciado ante la Comisión de Constitución del Congreso, ¿cierto?, para que la Comisión de Constitución del Congreso decida si pasa esa acusación o no al Poder Judicial. Lamentablemente, esa acusación
no pudo pasar. ¿Por qué? Porque hubo 7 congresistas que no aprobaron esa denuncia. Por tanto, esta no se aprobó y por tanto tampoco pasó a que se ventilara en el Poder Judicial. 17 de noviembre 2020. Francisco Sagasti asume la presidencia de forma interina, tras la renuncia del expresidente Manuel Merino. Por un lado, el país vivía un colapso social por la inestabilidad política, mientras que enfrentábamos la crisis del coronavirus, en la cual no contábamos con vacunas y teníamos un sistema de salud saturado. Sagasti buscó promover la estabilidad y la reconciliación del país con el Palacio del Gobierno. Continuó gestionando las medidas para contener el COVID-19 y buscó fortalecer las instituciones democráticas del país. Bajo su mandato, se llevaron a cabo elecciones generales en abril de 2021 para elegir al nuevo presidente, sus congresistas y otros cargos públicos. En cuestión, Sagasti lideró una transición relativamente pacífica hacia el nuevo gobierno elegido democráticamente y actualmente no posee investigaciones en su contra. 28 de julio 2021. Pedro Castillo, el último presidente peruano elegido por las urnas peruanas, ascendió al poder tras una reñida elección con la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Castillo, cajamarquino de nacimiento, se ganó al electorado de las zonas más vulnerables del país con la promesa de un cambio de la Constitución, pero el maestro sindical, que hasta el momento no había ocupado ningún cargo público, nunca pudo sentarse como tal en el Palacio del Gobierno para gestionar el país de manera autónoma por varias razones: escasa capacidad de gestión, rodearse de funcionarios cuestionados y la manera en la que otras figuras públicas obstruían su posición. Tuvo 78 ministros en 17 meses y finalmente fue destituido el 7 de diciembre de 2022 en el tercer intento de vacancia tras un frustrado autogolpe de Estado. Actualmente está cumpliendo una condena en prisión preventiva de 18 meses, acusado por delitos de rebelión y conspiración. Además, es investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntamente liderar una organización criminal. 7 de diciembre 2022. Dina Boluarte, la actual presidenta del Perú, asumió el cargo luego de que el presidente Pedro Castillo fuera vacado por el Congreso. Por el momento, la presidenta ha estado involucrada en un reciente caso por la compra de relojes Rolex valorizados en miles de dólares. Lo que se tiene de esta información es cómo la presidenta no habría declarado sus bienes, que ya superan los $2.774. Como parte de la investigación, las autoridades ya realizaron un allanamiento en su residencia y en el Palacio de Gobierno. En el allanamiento no se encontraron los relojes, pero se hallaron algunas joyas y documentos que indicaban la compra de al menos un Rolex en julio de 2023. Como resultado de este acontecimiento, la bancada del Partido Perú Libre presentó un pedido de destitución ante el Congreso, con la firma de al menos 26 de 130 congresistas. Pero para destituir a un presidente se necesitan 87 votos. El caso de los roles, y el Congreso no dice absolutamente nada al respecto. Claro, como ya les dije, porque hay un acuerdo, parece un acuerdo tácito, en donde no se quieren agredir, porque saben que de hacerlo, congresistas y Dina tendrían que dejar el cargo. Y lo que no quieren es perder justamente sus ingresos por sus remuneraciones hasta el año en que vengan las próximas elecciones. Los peruanos pueden notar cómo este constante enfrentamiento entre los titulares del Palacio del Gobierno y el Congreso finalmente termina con el poder en un lugar vacío y neutro para que no pueda ser bien gestionado. Dina Boluarte se acerca a pasos agigantados a seguir el final de sus predecesores, y la vacancia solicitada por la Cámara da una posibilidad de acabar con presidente tras presidente. Los expertos señalan que el sentido original de este acto se ha desvirtuado hasta ser convertido en un arma contra las figuras públicas totales que no cumplan con las necesidades de una gran mayoría de funcionarios públicos, y dejando cada vez más al margen a aquellos a quienes deberían dar visibilidad.